Conectados con la verdad, segunda temporada. Más herejes que nunca. Y dentro de nuestra lista enorme de herejías que tenemos para esta segunda temporada, comenzamos con este nuevo programa de Leer la Biblia no sirve de nada, John. Pero no, Keila, pero sí sirve. No sé, la verdad es que queremos ahondar ese puntito en este programa. ¿Cómo te encuentras, John? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento bien y a gusto con este tema porque no he leído la Biblia hace un año. ¿En serio? Claro, desde octubre del año pasado, 2019. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Un profesor de teología llegó a un punto que me dijo, bueno, John, creo que ya es momento de cerrar la Biblia. Yo lo quedé mirando. Bueno, literalmente no tenía la Biblia delante de él abierta, sino que me dijo, en metáfora, ¿no? John, ya es momento de cerrar la Biblia y de tener fe sin Biblia. Yo lo quedé mirando así, con unos ojos exorbitantes. ¿Qué me está hablando este profesor? Era el profesor de teología, por si acaso. Es necesario que tengas una fe sin Biblia. Es momento. ¿Y cómo hago eso? Cierra tu Biblia y cree. Es que a veces creo que también deberías mencionarlo en este podcast. ¿Por qué es ese consejo? O sea, hay algo bien. Contextualízalos, por favor. O sea, ¿por qué realmente te dieron ese tipo de consejo? ¿Por qué? Porque era el típico cristiano que todos los días leía su Biblia. Pongamos el ejemplo, era septiembre y yo leía. Me enfocaba y decía, ya, septiembre voy a empezar a leer profetas. Y me acababan todos los profetas mayores en unas 2 semanas. Pero bien meticuloso, bien medido, meticuloso. Y de ahí leía profetas menores. Y de ahí leía los salmos. O sea, era constante, mañana y noche. De ahí, pónganse, leía Tesalonicenses, que es una carta pequeña en el Nuevo Testamento. Entonces me la leía en la mañana de un lunes. Dije, voy a leerla también en la mañana del martes. Y así me la pasé toda una semana leyendo Primera Tesalonicenses. Tú dices, ay, qué aburrido. Para algunos sí, pero para los que saben a lo que me refiero de leer la Biblia constantemente, se ha vuelto un dogma, se ha vuelto un constructo. Y llega un punto, y por eso el consejo de este profesor de teología es que queremos buscar soluciones en la Biblia. Y con eso no estamos diciendo, oye, no leas tu Biblia. Ojo, eso no es el punto y no es el consejo de este programa. Pero sí preguntarte, ¿con qué intención abres tú la Biblia? Por ejemplo, si en algún momento yo he dado mi punto acerca de cierta doctrina, imposición de alguna iglesia X, la gente me dice, es que tú no lees Biblia. Yo me he leído la Biblia 1, 2, 3, 10,000 veces. Y en esos casos sí me da ganas de decirle en su cara, oye, leer la Biblia no sirve de nada, y no porque la Biblia no tenga valor, y no porque el mensaje de la Biblia hoy en día haya perdido un sentido, nada que ver, es por la intención en que tú te acercas al momento de leer la Biblia. Y otra cosa más, ¿de qué te sirve leer la Biblia si tú no conoces el contexto en el cual está escrito lo que tú estás leyendo? ¿De qué te sirve aprenderte toda la Biblia? Incluso hay programas en Estados Unidos, John, en donde son especie de realities, en donde te dan premios de miles de dólares, porque te aprendes ciertos textos. O sea, estás jovencito de 11 años y adelante hay 3 jurados que le dicen, ¿qué cosa dice en Salmos 45, versículo 9? Y el niño tiene que llegar, o el adolescente tiene que llegar al punto de aprenderse la Biblia de paporreta y recordar, dice esto, bienaventurados, qué sé yo. Y todo el mundo, wow, qué genial, qué hermoso, yo quisiera que mi hijo o mi sobrino, lo que sea así. Y yo creo que se basan en ciertos textos de la Biblia en la que dice que tienes que memorizar y atesorar la palabra en tu corazón y que guardarla para que obedezcas al Señor, tu Dios, lo que tú quieras. Pero el asunto, y ¿por qué fue el consejo de ese profesor? Es porque yo llegué a un punto en que quería hallar muchas respuestas a mis preguntas. Y no solamente cuestiones como que, oye, ¿quién escribió la Biblia? No, sino cuestiones existenciales. Es por qué no tengo paz ante la dificultad. Uno dirá, sí, pero lee el Salmo 90, lee el Salmo no sé qué. Y te lo dicen como si fuera algo fácil. Pero cuando uno tiene depresión, cuando uno tiene ansiedad, cuando tienes ideas suicidas y todo lo demás, te es muy complicado. Si hay gente que sabe lo que estoy diciendo, puede entender. Pero hay gente que no sabe. O que se deja llevar por los prejuicios. Se deja llevar por los prejuicios. No tiene empatía por la otra persona que está sufriendo. Entonces, llegó un punto de mi vida, de manera personal les comparto, que ya no hallaba nada en la Biblia que me pueda ayudar. Porque estaba enfocado mi fe en la Biblia.
Mi fe no está enfocada en Dios de alguna manera, sino en la Biblia. Entonces me estaba volviendo más bibliólatra o biblionista, no sé cómo sería, que cristiano. Y ahora, si hay alguien que quiere citar los versículos donde dice memorizarás y pondrás esto en las tablas de tu corazón, señores, estamos hablando de épocas en donde no tenían una Biblia como tú la tienes, sus 5 o 10 Biblias en tu casa. No, su única manera de recordar sus preceptos y de alguna manera hasta su cultura era memorizarla, porque no tenían ni siquiera cómo escribirlo. Pero eso no quiere decir que hoy en día a mí me ayude como cristiana a aprenderme algo de paporreta, porque número uno, aprenderse algo de memoria no significa necesariamente que yo lo haya entendido, ni siquiera que yo haya entendido el mensaje. Yo puedo ahorita aprenderme cualquier parte de, no sé, del evangelio y yo no saber cuál fue el mensaje poderoso que tuvo Jesús al momento de hacer cierto milagro o cierta parábola que dijo, porque me la aprendí ya y dentro de mi concepto y ya, como si lo hubiesen escrito en el 2020, cuando ha sido escrito en cierto momento para cierto mensaje, que si yo no me tomo el tiempo de entenderlo, va a ser vacío, realmente va a ser, y qué pena, qué mediocre tener un libro tan maravilloso como la Biblia, y por el hecho de aprendérmelo como si fuese un manual, termino teniendo un mensaje completamente hueco. Y hemos tenido cursos de la Biblia, o sea, no es que a partir de lo que me dijo este profesor, ya, me olvidé y ya. Hemos estudiado ciencias bíblicas. Sí, hemos estudiado varios cursos con profesores de teología, entonces hemos estudiado Biblia, que es distinto que leas la Biblia como tu rutina. Es como decirte, ya, deja de comer pan. Deja de comer pan, porque no comes fruta en la mañana, prepárate una ensalada de frutas. No está mal. Es de esa manera en la que me están diciendo, lleva una fe a Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Será verdad lo que me ha dicho este profesor? No es que voy a aceptarlo al 100%, pero me ponía a pensar, ¿Abraham tenía Biblia? El padre de la fe y lo que siempre nos predica. Abraham leía su Biblia todos los días. Uno dirá, no, pero es que Abraham se comunicaba directamente con Dios. Ah, genial. Eso es lo que tú estás diciendo. ¿Quién me dice que Abraham se comunicaba directamente con Dios todos los días? Es más, si yo hago memoria ahorita, Dios le prometió a Abraham un hijo y después de cerca de 25 años se le dio el hijo. O sea, después de 25 años no hablaron. No hablaron. O sea, ¿qué fue? Moisés habló con Dios, Dios se le reveló, se fue al desierto, por X motivo, regresó después de cerca de 80 años, inició su liberación de Israel. Esos 80 años que Israel estaba oprimido, que nadie se comunicó, entonces uno empieza a cuestionarse. La Biblia ha existido y es muy vital en muchos sentidos, lo sé, pero hay textos que no ayudan si no entiendes el contexto, que no entiendes por qué fue escrito. Tus ojos van a pasar por el libro de Crónicas sin entender muchas cosas. O quizás vas a leer un poco de Ezequiel acerca de sus visiones extraordinarias y vas a decir, palabra de Dios. ¿Qué me dio para mí? No sé, pero es palabra de Dios. O como los planes para leer la Biblia en un año. ¡Woo! Lo logré, leí mi Biblia en un año. O leí cada año leo otra vez y otra vez mi Biblia. Ya, ¿qué aprendiste? O solamente te sirve para cuando alguien quiera atacar tu dogma, sacar un textito que por ahí te lo memorizaste. No, porque la Biblia dice esto. Plum, gané. ¡Woo! No. O sea, si vas a leer la Biblia, y así sea en un año o en un mes toda la Biblia, para ese tipo de funciones, pues, mejor no la leas. Mejor no la leas. Hay mucho por entender en la Biblia y creo que tanto Keila como yo hemos aprendido mucho de la Biblia sin ser tan bibliólatras. Sí, porque siento que el evangelio terminas viviéndolo, o sea, más allá de leerlo. Y digo, hay gente que ni siquiera nunca aprendió a leer y hasta el día de hoy no sabe leer. Sin embargo, entendieron o de alguna manera han sido ministrados y hoy en día viven su propia comunión con Dios y es súper válido. O sea, yo como podría cuestionar ese tipo de cristianismos también es válido, completamente válido. Y hablando de cristianismos, hay cristianismos que tienen más Biblias, diferentes libros. Con más libros, menos libros. Con más libros, menos libros, 73, 83, tú dirás, no, eso no existe, eso no. Bueno, que no te informes es otra cosa, pero hay distintos tipos de cristianismo. El cristianismo que tú tienes no es el único cristianismo. La mirada que tú tienes de Dios no es la única mirada aceptada. Mira, solamente estamos hablando del cristianismo, que tal si hablamos de más religiones, o sea, y cada religión, así como en el cristianismo, tienen sus propias variaciones dentro de su religión. Entonces, más aún, como nos volvemos muy dogmáticos, hasta sectarios, como que lo que yo creo, lo que yo y mis 10 personitas de mi iglesia creemos, eso es, y descalifico por completo tu manera de verlo.
No, pues no. A veces creo que un buen consejo también sería aprender a leer la Biblia como si nunca antes lo hubiésemos leído. Como si fuese la primera vez que nos encontramos con ese libro. Y a leerlo de manera independiente. Si vas a leer Mateo, solo Mateo. Ujú. Si vas a leerlo Juan, que sea solo Juan. Pero, ¿por qué no te atreves quizás a eso, no? Abrir tu Biblia como si fuese la primera vez que la tienes en la mano. Olvídate de tus prédicas, olvídate de lo que te dijo tus papás cristianos o tu familia cristiana. Ten un encuentro netamente con la Biblia. Descúbrela desde cero y quién sabe, y tu mente puede cambiar, tu manera o tus preceptos pueden cambiar, pero de una manera un poquito más sincera y menos impuesta por el resto. Y no te sientas obligada a que, pucha, tengo que terminar de leer la Biblia porque soy cristiano y todo cristiano tiene que terminar de leer la Biblia porque de niño a mí me decían así. Ah, cierto. Yo me leí de niño, me acuerdo muchas veces hebreo, no entendí ni jota. Entonces, hay muchas cosas en hebreo, en el libro de los hebreos, que se refiere a la ley, Levítico y todo el Y es peor sacerdocio. cuando te obligan cierta versión. O sea, hay iglesias que solamente Reina Valera. Y ves a un niñito de 5 o 6 años con su Reina Valera que ni entiende porque vosotros ya veis. Os lees y entonces no se entiende. Claro, o sea, por lo menos acércate a una versión quizás un poquito más amigable, un poquito más entendible, si eres quizás más joven o simplemente quieres tener la Biblia como eso, como algo que tú puedas encontrar un mensaje a tu vida de manera diaria, pero no como una imposición. Qué horrible es que algo tan maravilloso como leer la Biblia sea eso, una imposición, o sea, una condición para que para tu vida espiritual, claro, ¿no? Porque ¿no? dicen, no, tienes que leer la Biblia. Y tú a veces te levantas en la mañana a hacer tu devocional o antes de dormir dices, pucha, tengo que leer la Biblia porque tengo que leerla, ¿no? A ver, ¿qué me toca? Mateo 5, ya. Entonces, no, ¿qué me toca? Apocalipsis. Y este pasaje bien complicado, no lo entiendo, pero tengo que leerlo porque es palabra de Dios. Entonces, entramos en el juego de que, pucha, porque es palabra de Dios, lo tengo que leer. O sea, no es porque te gusta, no es porque te estás deleitando. Mira, yo personalmente prefiero que te leas el pasaje que tú quieras. Si quieres Salmo 23, todas las veces que tú quieras, pero de manera personal, y de ahí captes mucho mensaje, a que te leas los 66, 73 o los libros que tú creas. En una semana. En una semana y no entiendes ni jota. Exacto, o sea, para mí es tiempo perdido por completo. Prefiero que incluso te leas un solo capítulo de un evangelio y lo entiendas en qué momento fue escrito, por quién fue escrito, en qué momento de repente había guerra, en un momento de paz, estaban oprimidos por el pueblo romano, qué cosa estaba pasando por la cabeza de la persona que lo escribió, qué mensaje nos está dejando. Y prefiero 1000 veces que en todo un año te hayas leído un capítulo de, no sé, 15, 20 versículos y haberlo analizado, ¿Qué es lo que yo puedo aplicar haberlo ahí, no? aplicado a tu vida de manera que pueda ser de bendición o de liberación para otros, a que te hayas leído la Biblia 1, 2 o 10,000 veces. Yo creo que en la Biblia hay textos liberadores como textos esclavizadores. Esclavizantes. Uno dirá, no, pero no, bueno, porque no quieres aceptarlo, no es nuestro rollo. Pero nosotros como cristianos somos conscientes que en la Biblia sí hay textos así, porque son propios de su época, propios en las épocas de esclavismo extremo y todo lo demás. Cosas que nosotros no aceptamos porque creemos que la Biblia puede ser reinterpretada como un texto liberador. Yo siento que es la única manera de darle vida a esa palabra, ¿no? Creer que un texto, como fue escrito, así lo tengo que hacer a rajatabla, es de cierta forma matar el mensaje, es de cierta forma seccionarlo a mi parecer y de alguna manera hasta usarlo para manipular a cierto grupo de personas, a hacer cosas que ni siquiera el mismo Dios las pide. Creo que hay un mensaje bastante liberador de por sí en la vida de Jesús que Abruma bastante, a mí personalmente, la vida de Sí. Jesús. pero Ver a Jesús de esa manera hace que podamos entenderlo mejor. Ver a Jesús desde la perspectiva de Marcos, desde Juan, desde Mateo y desde Lucas. Tenemos 4 perspectivas, ahí nada más. Sin contar los evangelios afuera, que no han sido aceptados por la iglesia. Pero el que no haya sido aceptado por la iglesia no indica que no haya sido necesariamente no es aceptado por inspirado. Dios o inspirado. Esa es otra cosa, otro rollo. Entonces, que la mayoría no lo acepta no indica que Dios no lo acepta. Así que no creas eso por si acaso. Entonces, deja leer tu Biblia. Si crees que estás leyéndolo muy dogmáticamente, que necesariamente tienes que leer un salmo porque te has propuesto que durante este mes tienes que acabar de leer porque los en tu salmos. grupo de jóvenes o caballeros, damas o lo que sea donde tú estés, no es que han dicho que esta semana leamos de Romanos tal a Romanos tal y si no mi capitana me grita, no. Mejor No, no si leas. es necesario de verdad No leas, quitar no la leas. Biblia de tu vida para empezar a vivir el Evangelio, te súper invito y te aconsejo que lo hagas, porque créeme
que vas a sentir quizás incluso más a Dios en tu día a día, en tus acciones, que abriendo un libro de manera que no, o sea, cuando no tienes la voluntad de hacerlo y cuando no, a veces no nos han enseñado cómo hacerlo tampoco. Claro, hemos perdido el contexto. Tú dirás, ¿eso qué tiene que ver? Mucho. Hay muchos versículos Muchísimo. que tú entenderías si entendieras el contexto literario, histórico, social, cultural, religioso de esa época. Vieras el análisis que se hace crítico, literario y muchos más. Es un mensaje abrumador. Sí, es verdad. Entonces, no te puedes quedar con el Jesús que te enseñaron en tu religión, el Jesús que enseñaron en tu escuela. No. Entonces, si quieres ahondar más en tu fe, deja de leer tu Biblia. Deja de orar a la manera que te enseñaron a orar, acabando en el nombre de Jesús. Amén. De forma ¿Dónde poética, dice ¿no? eso? Que O sea, a veces... ¿dónde dice que hay que acabar de esa forma? O que necesariamente como tienes un que sello. llorar, si no Dios no te Tienes está que llorar, escuchando. tienes que leer la Biblia, tienes que tener un plan. ¿De dónde sacas eso? ¿Dónde está tu comunión con Dios? Tu comunión es con Dios, no con la Biblia. Es Hemos netamente llegado a personal, tener... es personal. Nadie te puede a ti imponer una manera, un orden. Para mí Un son rito. ritos que si de verdad que si no me ayudan, prefiero no hacerlos, y es un tema netamente de mi relación con Dios. ¿Por qué no te levantas un día y en lugar de hacer tu devocional, te sirves tu taza de café, te sientas, ves algo que quieres, agradeces a Dios, gracias Señor, y sigues tu vida? No, pero ¿cómo voy a hacer eso? Tengo que agradecer a Dios por los pobres y a orar por De ellos África. y no sé qué, y el COVID. Tranquila. Ellos van a seguir su vida. Dios tiene todo en control, si es que así lo crees. Entonces, tú vive tu vida tranquila con Dios. Entonces, nos preocupamos tanto como que si no oro, no, las cosas no van a suceder. Y si no leo la Biblia, como que no, algo Dios tiene que decirme para mí. ¿Y quién te ha dicho que necesariamente Dios tiene que decirte algo en la Biblia? ¿Por qué Dios no te puede hablar por el prójimo? ¿Por qué Dios no te puede hablar por la naturaleza? Dios, ¿cómo crees que se comunica con las tribus en la selva? ¿Cómo Dios crees que se comunicó con Abraham? ¿Cómo Dios crees que se comunicó con los primeros creyentes en muchas épocas? ¿Cómo crees que por la Biblia? La traducción de la Biblia a un idioma fue muy tardío. Entonces, ¿cómo crees? ¿Tú qué crees? Porque Estamos hablando Dios... de años de proceso. Claro, para porque eso. crees que porque Dios no se le reveló a ellos por la Biblia, ya ellos no conocen a Dios. Estás en un error fatal. Dios se ha revelado a muchas personas de muchas maneras. Y se sigue revelando Y se sigue día a día revelando. con personas que... ¿Qué pasa si alguien no sabe leer, no puede leer porque no ve, no Los escucha? sordos, los ciegos. Ciegos, sordos, incluso hay personas que los tres, o sea, mudos. Digamos, ¿qué onda? O sea, ellos tampoco tienen manera de comunicarse o de sentir a Dios de alguna forma. Y cuando hablamos de revelar a Dios, no estamos hablando de que, sí, porque yo conozco el nombre de Dios, es Jehová, y el nombre de su hijo es Jesús. No, o sea, déjate de esas cosas. Pensemos, ¿no?, que la forma de revelarse es la forma de relacionarse. Tú puedes conocer el nombre de alguien, tú puedes conocer el nombre de tu esposo, el cumpleaños y todo lo demás, pero no tienes una comunión íntima con tu esposo. Así es. Tú puedes tener y conocer mucho de tu amigo y de tu amiga, pero no tienes una comunión íntima. Entonces, O una relación. O una relación. Y, ay, sí, yo sé que a este pata le gusta eso. Genial, lo que tú quieras. Tú puedes saber mucho de memoria, pero no de relación. ¿Cuándo te has sentado a tomar una taza de café con Dios? Tú ya te has fumado. No, pero o sea, siéntate a tomar una taza de café, un vasito de vino, Una copita, pues. una copita, No en vaso, pues. pon tu salsa, ponte a bailar. Es una manera en la que en el placer Dios también se revela. ¿Por qué chancarnos el pecho y netamente entrar a ritos en los cuales nos hacemos esclavos de esos ritos y no entramos a un placer con Dios? Así es. Y bueno, para cerrar este episodio, yo sí quisiera dar, como dije en un momento, ¿no?, un consejo. Acércate a la Biblia como si nunca antes lo hubieses conocido. Adora a Dios como si nadie te hubiese enseñado nunca. Por un momento quítate de la idea el orden de que primero es oración, luego lectura, luego un cántico. No, o sea, quítate todo ese rito y acércate a Dios de la manera en que te nazca. Quién sabe y logramos una conexión mucho más profunda, una conexión que nos sirva no solamente para yo y Dios, sino yo y Dios y mi comunidad y la sociedad y todas las personas que me rodean. Así es que, amigo, acércate a la divinidad, más que nada. No queremos hablar de un Dios que es de una sola religión, eso lo haremos en otro podcast, ya estoy echando pistas, pero acércate a la divinidad.
No hay necesidad de ejercer una oración que sea el Padre Nuestro y etc., sino acércate a la divinidad, no desde la oración, no desde un libro, sino acércate a la divinidad desde tu prójimo, desde tu sociedad. ¿Cómo tú puedes relacionarte de esa manera con la divinidad? Y Dios, acuérdate, Dios no se revela ni se limita a un libro de 66 libros. Entonces, no, redundando, no se limita a eso, a un libro antiguo, no. Dios va mucho más allá de eso. Si tú piensas que Dios se limita solo a eso, bueno, cámbiate de Dios. Es un Dios bastante limitado, muy y limitado. pobre, ¿no? Mediocre, ¿no? Muy No, chiquito, no es entonces. el Dios en el que creo yo que la mayoría de cristianos y no cristianos, quién sabe, creemos y queremos servir de alguna manera. Bueno, eso sería todo por este programa. Los esperamos en nuestro siguiente episodio aquí en Conectados con la Verdad. Así es, hasta la próxima, amigos.